Hola y bienvenidos nuevamente a este nuevo video del curso. En el día de hoy vamos a estar configurando Telegram para que nos llegue las alertas desde Zabbix. Para ello vamos a ir a nuestra cuenta de Telegram y vamos a escribir @botfather. Este es un bot que nos va a permitir la integración con Zabbix. Le vamos a dar al botón Start y aquí vamos a escribir el comando new bot. Ahora le vamos a dar un nombre a nuestro bot, por ejemplo, no sé, Zabbix Notification Bot. Vamos a ver si está disponible. Bien, ahora nos va a pedir un usuario para nuestro bot. El mismo debe terminar con la palabra bot. Por ejemplo, vamos a poner Zabbix CIT-bot. Perfecto. Lo que nos devuelve es un mensaje con el token, que sería este, de acceso para poder integrar Telegram con Zabbix. Por último, para iniciar nuestro bot, ejecutamos /start y lo inicializamos. Ahora copiamos nuestro token, lo voy a pegar en un bloc de notas, y lo siguiente va a ser tratar de conseguir nuestro ID único de Telegram. Para ello nos vamos a copiar el nombre del grupo que habíamos creado anteriormente y aquí en Search lo buscamos y vamos a hacer clic en el botón que dice Start. Bien, lo que nos resta hacer ahora en Telegram es crear un grupo en el cual vamos a agregar a Zabbix-Notification Bot y con eso ya vamos a tener hecha la integración entre Zabbix y Telegram. Nos vamos a la pantalla principal, vamos a tocar el icono del lápiz y le vamos a dar clic a New Group. Aquí vamos a buscar nuestro bot, el cual es el primero en este caso. Le damos siguiente y aquí vamos a ponerle nuestro nombre del grupo, Zabbix-CIT Notification. Perfecto. Siguiente y listo. Lo que nos resta hacer en Telegram es conseguir el ID Group para luego configurarlo en Zabbix. Para ello vamos a agregar un nuevo miembro. Aquí. Vamos a agregar aquí abajo en el botón agregar usuario el grupo @myidbot. Damos a siguiente y volvemos. Ahora tenemos que ejecutar el siguiente comando para que nos devuelva el ID que debemos copiar y configurar en nuestro Zabbix. Y lo voy a copiar. Lo voy a pegar en mi bloc de notas. Bien. Por último, vamos a pasar a realizar la configuración en nuestro sistema de monitoreo de Zabbix. Nos vamos a la sección de alertas, Media Types, y aquí vamos a buscar Telegram. En el campo To vamos a pegar el ID Group que habíamos conseguido anteriormente y en el campo Token vamos a pegar el token que nos generó el bot de Godfather. Vamos a habilitar el Media Type y le damos Update. Como vemos en Telegram ya lo vemos habilitado y más hacia la derecha vemos esta opción llamada Test, que si tocamos ahí nos va a poder dar la opción de enviar un mensaje de prueba para corroborar que todos los pasos que hicimos fueron correctos. Yo voy a abrir Telegram nuevamente, voy a fijar y voy a darle un clic al botón Test y vamos a esperar a ver cuál es el resultado. Como vemos, el resultado fue correcto. Esto quiere decir que la integración se hizo correctamente y nuestro grupo de Zabbix en Telegram nos acaba de llegar este mensaje de prueba desde Zabbix. Bien, ahora lo último que tenemos que hacer es configurar en la sección Users, usuarios. Vamos nuevamente a nuestro usuario admin y en la pestaña de media vamos a configurar los parámetros correspondientes al envío de notificaciones a través de Telegram. Para ello vamos a la opción Add. Aquí en Type vamos a seleccionar Telegram, que es el Media Type que ya configuramos y habilitamos, y en Send To vamos a pegarle el ID que sacamos del grupo de Telegram. Bueno, aquí vamos a setearle cuál es la severidad mínima que vamos a estar recibiendo. Yo le voy a poner la severidad media hacia Disaster y le voy a dar al botón Add. Ahora hay que configurarle las actions, que sería, digamos, las reglas que nos va a permitir enviar correctamente estas alertas hacia Telegram. Esto se hace de la opción de alertas, Actions, Trigger Actions. Y aquí vemos que ya hay una regla creada de forma predeterminada que viene con Zabbix. Vamos a ir al botón Create Action
y le vamos a poner Trigger to Telegram como título. En condiciones le vamos a decir que cuando la severidad, Trigger Severity, sea igual o mayor a High, ¿sí? O sea que si nos sale alguna alerta que sea High o Disaster, nos lo avise a Telegram. Aquí le voy a dar a agregar. Y en Operation sería la acción. O sea, uno es la condición, la otra es la acción. Aquí le vamos a decir que nos lo envíen a Telegram. Por ejemplo, los triggers, vamos a seleccionar que salgan a través del usuario que ya configuramos, que sería el de admin. Y aquí vamos a ponerle que solamente lo envíe a través de Telegram. Esta opción es útil por si tenemos otro medio, por ejemplo un correo. Podemos separar las notificaciones. Bien, aquí le vamos a agregar. El segundo campo es el Recovery Operation. Por ejemplo, que cuando el sistema de Savix detecte que una alerta se solucionó y nos dé como resultado como que ya está ok, ese resolve, ¿sí? La notificación, que quiere decir que ya está resuelto, nos la envíe también a Telegram. Aquí le damos a agregar, lo configuramos de la misma forma. Vamos a poner que lo envíe al usuario admin, que es el que tiene configurado las alertas de Telegram, que lo envíe solamente por el canal de Telegram, y aquí le damos a agregar. Y lo mismo para Update Operation. Update Operation, recordemos que es las actualizaciones que digamos, quien administre Savix nos va a decir desde el dashboard que una alerta fue, digamos, generada de forma intencional, ya sea por un mantenimiento, porque se tuvo que reiniciar un servicio o un servidor, ¿sí? Nosotros podemos agregarle a través de la alerta en el dashboard un texto, y ese mismo texto nos va a llegar a todos los que tengamos el grupo de Savix, de Telegram. Nos va a llegar ese mismo texto, digamos, que nos está avisando el conocimiento del problema. Entonces le damos a Update Operation, enviarlo al usuario, lo mismo a admin, que solamente se envíe a Telegram, add, y aquí le podemos agregar. Como vemos, aquí se agregó correctamente, Action Add, sí, está habilitado. Como un pequeño repaso rápido, si vamos a Dashboard, a lo que me refería con las actualizaciones, se hacen desde esta columna Update. Por ejemplo, si nosotros sabemos que este servidor, por ejemplo, está apagado porque se está haciendo un mantenimiento, nosotros podemos darle Update y en el mensaje le ponemos apagado por mantenimiento. Ahí está. Y le podemos también poner como que está dentro del conocimiento nuestro, que esto fue por un tema que se hizo a propósito. Entonces le damos Update. ¿Sí? Acá vemos que el evento ya fue actualizado correctamente. Si vemos en la columna de Action, vemos que hay un tilde. Y si nos paramos aquí en el cartelito, vemos que dice apagado por mantenimiento, que es el mensaje que recién escribimos. Por último, si vamos a la derecha, hacia el icono que hay una flecha con un número 3, podemos ver que en la parte de abajo dice que se acaba de enviar un mensaje a través de Telegram. Si vemos el status, dice Sent. Para chequear que esté todo correcto, lo que vamos a hacer es empezar a iniciar máquinas virtuales para que nos comiencen a llegar las alertas una vez que estén operativas nuevamente a nuestro Telegram. Bien, con esto ya acabamos de comprobar que nos están llegando correctamente los mensajes desde Savix a nuestro Telegram. Y esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda me pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios y nos estamos viendo en el próximo video.